Hola, este es un video para repasar los primeros 4 temas o las primeras 4 clases. Es de repaso, por lo tanto, si todavía no leyeron el material bibliográfico no les va a servir. Déjenlo para ver cuando hayan leído los materiales, visto los PowerPoint y sobre todo también haberse apoyado en los apuntes que ustedes ya prepararon de cada tema. Y recuerden que hay otros videos sobre los temas anteriores. Vamos a hacer un repaso reforzando los conceptos más importantes y especialmente empezando a despejar y a cuidarnos mucho de no confundir un concepto con otro. En análisis y producción del discurso, uno de los mayores problemas que tenemos que vencer es entender que cada concepto tiene una precisión teórica, porque si bien es cierto, todos hablamos, todos escribimos, todos escuchamos, todos somos usuarios de una lengua, la realidad es que en esta materia vamos a pedir precisión teórica, que es lo que nos va a ayudar a ser luego analistas más reflexivos de los discursos que nos rodean, y también vamos a producir discursos desde un lugar mucho más formado, con mucha mayor visión respecto del mundo de la comunicación y del intercambio entre las personas. Arrancamos. Primero, la idea de discurso. El discurso es el uso de la lengua en un contexto determinado. Los discursos no se pueden repetir, son únicos, son irrepetibles. Por más que yo intente frente a un grupo de personas decir lo mismo que dije el día anterior, el discurso va a ser distinto. ¿Por qué? Porque el discurso cobra sentido, es el uso de la lengua en un contexto. Si cambian las personas, cambian las circunstancias, ya no va a ser el mismo por más que yo repita exactamente las mismas palabras. Entonces, el discurso es el uso contextualizado de la lengua, es una práctica social y que además es productora de sentido. Todo lo que nosotros incorporamos en cuanto a los estereotipos, los prejuicios, las formas de ver el mundo, lo que consideramos que está bien o que está mal, lo que aceptamos o lo que no aceptamos, bien. Todo eso lo incorporamos a través de los discursos. Luego, primer asunto del tema 1, comunicación animal y lenguaje humano. Ustedes saben que Emile Benveniste toma esta disyuntiva y dice, bueno, a ver, los animales, ¿tienen lenguaje o no tienen lenguaje? ¿De qué estudio se vale? De un estudio de observación de abejas que hizo el profesor en zoología Carl von Fritsch. Benveniste toma esos estudios y elabora una conclusión que va a ser, primero, en función de los movimientos que hacían las abejas, y él concluye que esos movimientos indicaban que se dirigían a un lugar donde estaba el alimento en función de si hacían círculos o si hacían el recorrido como si fuera de un 8, de un infinito. Y un poco más adelante va a revisar esas conclusiones, siempre basándose en la observación de las abejas realizadas por Carl von Fritsch. La conclusión final de Benveniste es que los animales se comunican a través de un código de señales, pero que no poseen un lenguaje. Dice que el lenguaje es una facultad, una capacidad humana. Y hay una frase que dice que es muy interesante, que por ahí suena raro, pero yo se las explico. Dice que el uso del vocablo, lenguaje aplicado al mundo animal es un abuso de términos. Es decir, yo no puedo hablar de lenguaje si me estoy refiriendo a animales. Los animales sí tienen maneras de comunicarse, de hecho lo hacen a través de códigos de señales. ¿Qué diferencias hay entre la comunicación animal y el lenguaje humano? La comunicación animal tiene una capacidad de simbolizar que es rudimentaria, limitada. El mensaje es fijo, siempre tiene que ver con lo mismo. En el caso de las abejas es donde encuentran el alimento. Además, las abejas necesitan, por ejemplo, hacerlo con luz diurna.
no hay emisiones vocales, no hay retroalimentación, no hay ida y vuelta. El mensaje que envían las abejas no se puede fragmentar, no se puede descomponer. A diferencia, el lenguaje humano tiene una capacidad de simbolizar mucho más compleja, se puede simbolizar, creería que casi todo, a través del lenguaje humano, y además no necesita de la luz diurna, ¿no? Yo perfectamente en la oscuridad, si cierran los ojos se pueden comunicar con otra persona. Hay emisiones, emisión vocal, hay articulación, ¿no? Lo que llamamos el aparato fonador. Y por otro lado, es muy importante que recuerden que si bien es verdad que los animales pueden simbolizar, al igual que los humanos, la diferencia es que los humanos pueden simbolizar de una manera mucho más compleja, mucho más elaborada. La capacidad de simbolizar de los animales es muy limitada. Bien, eso sería lo importante del tema 1. Luego, hablamos del tema 2, la oralidad y la escritura. En cuanto a la oralidad, recuerden que es una manera de manifestación del lenguaje, igual que la escritura, solo que la oralidad fue antecesora, quiere decir que primero se dio el intercambio a través de la oralidad, con sonidos cada vez más complejos, y la escritura vino mucho después. Entonces, oralidad antecesora de la escritura. Es espontánea. Y por ser espontánea, tiene cierta flexibilidad o más permisos, decimos, ¿no? Que por ejemplo tiene repeticiones, vocalizaciones, cuando yo estoy por decir algo y estoy hilando, pensando lo que voy a decir y digo, bueno, entonces, ¿no? Pueden ser vocalizaciones y son estos sonidos que yo recién hacía, ¿no? Muletillas, si repito mucho, todos usamos muletillas. Se llaman muletillas porque es como si fuera una muleta pequeña donde yo me apoyo mientras pienso lo que voy a decir luego. Todos usamos muletillas, lo importante es que prestemos atención para no utilizarlas de una forma que incomode al que escucha y poco a poco intentar resolver esto. ¿Y cómo resuelvo? Y trato de pensar, entonces en lugar de usar siempre la misma muletilla, a veces uno va intentando utilizar una palabra y la otra. Es muy difícil porque a veces se hace, sucede sin que uno lo note. También puedo hacer un silencio mientras pienso. Lo que ocurre es que el silencio incomoda tanto que uno permanentemente quiere hacerle notar al otro que lo está escuchando. Tanto que cuando alguien nos está hablando uno se siente la necesidad de decirle claro, sí, por supuesto. En realidad el otro tiene que seguir hablando, pero yo quiero devolverle de alguna manera, con alguna emisión, la sensación de que le estoy prestando atención. La oralidad tiene, dijimos, repeticiones, muletillas, vocalizaciones y tiene algo muy particular que, como es espontánea, no me permite borrar lo que ya dije, lo dije. Esto de la instantaneidad tiene estas cosas. Tiene a favor que puedo acompañar de expresiones, ¿no? De los gestos, de todo lo paralingüístico, los gestos, los tonos, que me ayuda a transmitir expresiones de sentimientos, de reacciones emocionales. Es muy importante la oralidad en el plano de la socialización, ¿no? En cuanto a comunicarse, desde con la familia, con los amigos, con extraños en la calle. Y también decimos que la oralidad permitió en un primer momento el relato, por ejemplo, el relato de historias, ¿no? Cuando los libros todavía no existían, en general los adultos, los ancianos les contaban oralmente historias a los más chicos y de esa manera no solo los entretenían, sino que también les iban inculcando valores morales y positivos para esa comunidad. ¿Qué pasa con la escritura? La escritura es posterior a la oralidad, es más estable. La escritura permitió conservar el habla en el tiempo de forma mediatizada. Si no hubiéramos perdido un montón de, por ejemplo, estos relatos de los que yo les hablaba recién, los relatos tradicionales que iban de boca en boca, de generación en generación, muchos de ellos los conservamos porque hubo alguien que los escribió y los registró, entonces por eso los conservamos. La escritura tiene mucha más formalidad en el sentido de la estructura
Y así como la oralidad yo la aprendo en contacto con los primeros adultos con los que yo vivo, mi familia, las personas con las que comparto mi día a día y después en el jardín o en la escuela, la escritura se aprende esencialmente en instituciones. Ustedes me van a decir, bueno, no, conozco a alguien que no fue a la escuela y aprendió a escribir. Sí, ciertamente, hay casos excepcionales. Lo que estamos diciendo es que en líneas generales todo lo que tiene que ver con la oralidad, primero se aprende en contacto con la familia, los amigos, en los primeros años. Y lo que tiene que ver con la escritura, en su gran mayoría se aprende en las instituciones, en las escuelas, universidades o todos los ámbitos donde nos manejemos. ¿Esto quiere decir que yo no aprendo nada que tenga que ver con la oralidad en una escuela o en una universidad? No, estamos diciendo que en líneas generales la mayoría de las cosas que tienen que ver con la oralidad se aprenden en la vida en sociedad y que la escritura se aprende en su mayoría en las instituciones educativas. Ciertamente, más allá de poder aprender a hablar a determinada edad o a escribir a determinada edad, uno luego va atravesando un proceso donde va mejorando en sus prácticas orales o escritas, y esto es un proceso que no termina nunca, ¿no? Uno permanentemente puede aprender algo más. ¿Qué pasa con la oralidad? Ya hablamos de las particularidades de cada una, ustedes tienen en la bibliografía claramente cuáles son las diferencias para reforzarlas y para volver sobre eso, pero yo les quería contar que en cuanto al lenguaje actual hay algo muy importante para decir, porque todo esto que sabemos sobre la oralidad y la escritura está interpelado, atravesado por lo que está pasando ahora. Piensen en WhatsApp, Facebook, todas las redes sociales que utilizamos todos en la actualidad, vienen a poner en jaque todas estas teorías porque hay que adecuarse. Y piensen, por ejemplo, si yo digo que la oralidad tiene la característica de ser espontánea, ¿qué pasa cuando yo me escribo por WhatsApp con alguien? Y es como una situación, es un híbrido, ¿no? En lo que es comunicación, porque es por escrito, yo estoy escribiendo a través de un teclado y eso se refleja en una pantalla, en la mía y en la del otro, pero también es verdad que es espontáneo, porque incluso, a pesar de ser escrito, yo necesito jugar con elementos como los emoticones, los iconos de emociones, para tratar de imprimirle a eso que es escrito toda la carga espontánea que se pueda. Porque se supone que es una comunicación espontánea, informal, generalmente, cercana. Entonces trato de sumar una carita sonriendo, una carita triste, un pulgar hacia arriba, o incluso alargar una vocal y repetirla muchas veces para decir, por ejemplo, si en vez de lugar de decir no, digo no, o hasta cambian una O por una A, ¿no? Cuando algo me sorprende mucho. Esto es uno de los fenómenos que tienen que ver con que el uso de la lengua permanentemente está puesto en jaque por las actividades humanas y la tecnología vino a jugar un papel fundamental en este sentido. Piensen en esto. Una de las cosas que uno aprende cuando intercambia oralmente con otro es los turnos, ¿no? Hay algo que se llama alternancia de turnos. Bueno, ¿cuándo hablo yo y cuándo habla el otro? En la escuela levantamos la mano, por ejemplo. Pero ¿qué pasa en la conversación cotidiana? Bueno, ¿cómo me doy cuenta? Y el otro bajó su tono de voz, hizo una pausa por un gesto que hace, ¿no? Y entonces yo me doy cuenta que, entonces terminó de hablar, ahora le contesto. No es que hablemos tan ordenadito siempre, porque muchas veces nos encimamos. La vida del hablante no es tan prolija, pero sí es cierto que incorporamos cómo alternar los turnos. En el caso veníamos hablando del WhatsApp o de cualquier tipo de chat por el cual ustedes conversen por escrito en forma instantánea con otro, quizás uno se da cuenta porque ya hay ciertas ayudas que nos dan los sistemas, los soportes, ¿no? Entonces dice escribiendo y hay puntitos que se van mostrando. Entonces si yo veo que el otro está escribiendo, no escribo. Cuando el otro terminó de escribir, ahí comienzo yo. Bueno, nos estamos adecuando a ser usuarios de la lengua en este contexto tecnológico. Miren, hay otra cosa que también me resulta muy interesante. Nos vamos adecuando también en cuanto a las fórmulas de cortesía.
Uno sabe que cuando llega a un lugar tiene que saludar, que cuando se va lo mismo, que agradece, que pide permiso. Hay hasta fórmulas de cortesía nueva con esto de la tecnología. Por ejemplo, el otro día escuchaba que alguien se ofendía porque una persona había compartido una publicación de una red social sin antes haberle dado un me gusta, ¿no? Esto es de mala educación. Bueno, la verdad es que esto antes era impensado, pero así como las actividades humanas generan nuevas esferas de uso de la lengua, nos vamos adecuando y van apareciendo nuevas reglas. En este caso no están escritas en ningún lado todavía, pero existen por una cuestión de uso o de hábito. Continuamos. El tema de la oratoria. Ustedes tienen un material donde habla de algunos asuntos importantes y un video que ya les mandé, pero se los recuerdo rápidamente. ¿Qué es la oratoria? Es el arte de hablar con elocuencia. ¿Qué es la elocuencia? Está ceñida con la eficacia, ser eficaz. Cuando uno habla, en términos de la oratoria, tiene la intención de emocionar, de convencer, de persuadir a un auditorio. ¿Cuál es la trilogía oratoria? Está formada por orador, discurso y auditorio. Dentro de estos asuntos, repasen por favor la estructura que tiene un discurso, las partes que tiene un discurso y recuerden siempre que no todos los auditorios son iguales. ¿Qué características tiene que tener un buen orador? Más allá de la buena dicción, la buena pronunciación, un tono de voz, tiene que ser en este sentido muy cuidadoso con su mirada, ¿no? Mirar a todo el auditorio, no dejar a nadie fuera de la situación de intercambio, porque si alguien me mira mientras me habla, me está trayendo la atención. Observar claramente si en el auditorio hay alguien que tiene algún rostro como de desconforme, que algo no le gusta, y focalizar en cambiar esa expresión, porque sabemos que cuando hay un auditorio populoso, si hay 2 o 3 que empiezan a poner mala cara o a hacer algún tipo de vocalización como una cosa así, se puede llegar a generar un efecto contagio en el auditorio y eso, un orador que es un buen orador, tiene que poder manejarlo. También el tema de los movimientos corporales, nadie les está pidiendo que se pongan a bailar si les toca hablar en una situación pública, sino es importante acompañar lo que uno dice con algún que otro movimiento, puntualizar, sigamos hablando y sobre todo intentar dominar el espacio en el que estamos, no mantenernos siempre alejados, sino jugar con la proxemia, ¿no? Me acerco, me alejo, juego con la atención de mi auditorio y para esto utilizo todos los recursos que tengo, el tono de la voz, la mirada, la proximidad, los movimientos corporales, los gestos, todo. Luego, ¿qué usos tiene la oratoria? Está más vigente que nunca. Por ejemplo, alguien que se ocupa de ventas, por ejemplo, en capacitaciones a profesionales, los abogados en situaciones de alegatos judiciales, por ejemplo. Luego, el siguiente tema es el tema 3, donde hay varios asuntos, los recordamos rápidamente. Estamos con el esquema de la comunicación de Jacobson, que es el esquema básico del año 60, sus 6 funciones del lenguaje. Luego, cómo Katherine Kebrat Orecchioni toma el esquema de Jacobson, lo critica y lo reformula, es decir, a eso que plantea Jacobson le agrega elementos y además se focaliza en el código. El código que Jacobson planteaba, dice, bueno, sí, tiene que estar el código, nos dice Kebrat Orecchioni, pero trabajado de una forma mucho más profunda. Jacobson lo planteó de una manera demasiado sencilla, muy simplista. El código es un asunto complejo de abordar y está mal decir que emisor y receptor tienen un código único, homogéneo y que eso asegura el éxito en la comunicación. Nos presenta la comunicación como algo bastante más complejo que aquello que había dicho Jacobson. Luego,
los géneros discursivos de Bakhtin, los primarios, los secundarios, los primarios relacionados con la conversación cotidiana y espontánea, los secundarios más elaborados, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con la literatura, lo judicial, lo religioso, son más elaborados y por eso se llaman géneros secundarios o complejos. En el tema 3 también aparecen las secuencias. Las secuencias textuales, refuercen por favor y recuerden, explicativa, narrativa, dialogal, argumentativa, instruccional, cada una con sus características. Luego, hacia el tema 4, discurso y racismo de Teun-Van-Dig. El discurso y el racismo no pueden pensarse separados. El racismo se genera, se difunde entre nosotros los hablantes a través del discurso. Y allí hay un papel muy importante, en el sentido negativo por supuesto, que juegan las élites, que son grupos de poder que tienen acceso a decisiones en el ámbito académico, político, judicial, periodístico, mediático, y que son estos grupos privilegiados porque acceden a todas estas esferas de poder, son los que tienen también la capacidad de manipular nuestras opiniones y de poner en debate ciertos temas. Bueno, hoy por hoy hablamos de esto y no de esto otro. En este sentido es importante que tal cosa sea considerada como buena y tal cosa como mala. Y así lo que instalan estas élites es el racismo. El racismo es un sistema societal de dominación que es muy complejo, por el cual se tiende a decir, bueno, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Nosotros somos los trabajadores y ellos son los vagos. Nosotros somos los decentes y ellos son los delincuentes. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ellos? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer permanentemente. Porque es tan relativa la idea del nosotros y del ellos. ¿Quién decide qué está bien y qué está mal? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Y cómo se hace esto? Se hace a través de las élites periodísticas, los medios de comunicación, a través de las élites académicas, que son las que deciden qué se enseña en las escuelas y qué no se enseña, qué es lo que tenemos que aprender y qué no tenemos que aprender. Las élites judiciales, las élites políticas, que son las que instalan leyes. En el ámbito burocrático, los grupos de poder que deciden qué formulario tengo que llenar para acceder a tal beneficio o a tal otro, a quienes sí y a quienes no. El racismo no tiene que ser considerado, confundido con otro tipo de discriminación. El racismo es un sistema de dominación, es discriminatorio y está fundamentado en cuestiones raciales o étnicas. Y hay un asunto más que son los disclaimers, que son jugadas, estrategias, ¿no? Disclaimers, estrategias, jugadas semánticas para ocultar el racismo que los hablantes tenemos. Y ahí ustedes me van a decir, no, yo no soy racista. Y la verdad es que todos intentamos pensar que no somos racistas, pero para poder cambiar y combatir el racismo tenemos que entender que tenemos todos alojado el racismo en el uso discursivo que hacemos. Y no es porque seamos mala gente, ni mucho menos, sino porque somos parte de una masa popular que está siendo o intenta ser dominada por estas élites de las que hablábamos hoy. Piensen en algún ejemplo del que ya conversamos en los videos, ¿no? El color piel en la cajita de lápices. Bueno, el color piel. ¿Cuál es el color piel? ¿El rosado? No, no todo el mundo tiene la piel color rosada. O cuando, por ejemplo, actualmente siguen diciendo expresiones como magia negra, mano negra, trabajar como negro,
como si la palabra negro tuviera una carga negativa en sí misma. ¿Sí? De hecho, hasta a veces se intenta ocultar o cambiar esa palabra por otra y decir, no, morocho o morochito, y hasta que es peor, ¿no? La palabra negro no tiene nada de malo, lo que sí es negativo o peyorativo es la carga que uno le pone a la palabra cuando la dice y cuando la utiliza. También hay otro asunto que me resulta pertinente para el tema de discurso y racismo, que es cuando dicen trata de blancas. Cuando hablamos actualmente tenemos que decir trata de personas. La idea de trata de blanca era porque en un momento estaba asumido y entendido que sí, que se podía comerciar con personas que fueran negras, ¿no? Y entonces actualmente lo correcto es decir trata de personas, porque lo que es condenable es que alguien comercie u obtenga algún tipo de rédito con el intercambio de personas. No tiene nada que ver si el color de la piel es blanco, negro, amarillo, verde, colorado o el color que sea. Y fíjense cómo lo tenemos tan incorporado que incluso al día de hoy, cuando se habla en los noticieros, hay periodistas incluso que tienen una responsabilidad enorme al comunicar, que dicen, no, porque hubo trata de blancas. No se dice trata de blancas, se dice trata de personas, porque lo condenable es que comercien con las vidas humanas, no tiene nada que ver el color de la piel. Y hasta acá los primeros 4 temas. Todo está relacionado con la idea inicial. El discurso es el uso de la lengua en un contexto. Hay discursos en los ámbitos académicos, publicitarios, políticos, mediáticos. En todas las actividades humanas, los discursos son los que entrelazan los vínculos, por ejemplo, y nuestras ideologías y nuestros pensamientos. No es un tema menor, por eso defendemos tanto y queremos tanto esta materia, porque más allá de que ustedes ahora la están cursando y están preocupados por que quieren aprobar, es muy importante, estén cursando la carrera que estén cursando. Un profesional necesita tener una mirada crítica sobre el uso de la lengua en los diferentes contextos en los que vaya a ejercer su profesión y en los que transite su vida. Espero que les haya sido útil, espero no haber ido demasiado rápido. Vean este video para terminar de redondear las ideas de los primeros 4 temas. Cuídense mucho y mientras dure la cuarentena, como les digo siempre, intenten no salir de casa. Cuídense.